Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorificaba en la tierra, yo he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Yo sea que me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envié al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. 26. En tu palabra, y todavía conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Muy bien, mis hermanos, vamos a orar. Señor, estamos leyendo este capítulo número 17 de tu palabra. Y esta es una conversación que quedó registrada para favorecernos a nosotros, Señor. Una oración de Dios el Hijo a Dios el Padre. Y Señora, permítenos admirar estas palabras, Señor. Muchas oraciones hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Muy pocas quedaron registradas, pero esta es la más larga que hay. Así que, Señor, todos aquí presentes queremos estar delante de tu presencia con esa actitud de reverencia ante tus palabras, y permite que mis limitaciones, Señor, no sean impedimento para que tus hijos puedan disfrutar y aprender, Señor, y ser ministrados por ti, Señor. Te pido que los bendigas y que tu gracia sea con nosotros y que tu Espíritu Santo vivifique nuestro ser completamente. Bendícenos, Señor, te lo ruego.
En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, sentados. Gracias por leer conmigo, por ayudarme a leer. El título para este mensaje es, se los mandé, pero se los repito una vez más, la gloria del Hijo y su obra consumada. En este capítulo, que como les repetí, y se los digo ahora, es una oración, es Jesús orando al Padre. Es la oración de Jesús más larga registrada en la Biblia, y es una conversación entre el Padre y el Hijo, entre el Hijo y el Padre, que queda registrada. Dios, el Señor, permitió, es decir, es una oración que elevó en voz alta. Y que los discípulos estaban allí, estaban escuchando, y Dios concedió que Juan, el apóstol Juan, la registrase en su evangelio. Hoy domingo es el día que la gente conmemora el día, bueno, la Semana Santa, las fechas, el día de la resurrección, ¿no? Bueno, nosotros también nos alegramos con ello. Recuerden que cada domingo nosotros nos reunimos para conmemorar y celebrar y alegrarnos porque Cristo resucitó. ¿Sí? Ahora, no sé si ustedes han leído o escuchado de un hombre llamado J.J. Benítez. ¿Sí? Fue autor de unos libros llamados Caballo de Troya. Bueno, tituló Caballo de Troya. Yo cuando era niño, mi mamá los leyó. Creo que son una serie de varios libros. Son novelas de ficción, dramática e histórica. Si ustedes no lo han escuchado o no lo han leído, más o menos la trama va en que el gobierno de Estados Unidos tiene o inventa una máquina del tiempo. Y el lugar al cual viajan es a este momento, cuando Jesús va a ser crucificado. Y una de las ideas que se atraviesa por ahí entre los personajes es que vamos a impedir que Jesús sea crucificado. Porque la idea del autor, pero no solamente de este autor, que es un autor español, sino de mucha gente, es que la cruz era algo que debía evitarse. Porque recuerden que a la vista del mundo, la cruz es un fracaso. La cruz es algo que no debió pasar. La gente, ¿se acuerdan que lo vimos la semana pasada? No quiere sufrir. Y entonces ven a la cruz y ven a la cruz como un sufrimiento innecesario, como algo que se pudo evitar. Y ese es el pensamiento colectivo de mucha gente, y espero que no sea el suyo. Porque según lo que aprendemos, y hemos estado aprendiendo, la cruz es el momento donde Jesús va a glorificar a su Padre. Ese es el lugar cúspide, donde Jesucristo va a dar cumplimiento a estas palabras. Padre, la gloria que me has dado, vuelve a dármela, pero dice que Él ha consumado la obra. Algo que vamos a ver más adelante, pero cuando Jesús expiró en la cruz, Él dijo unas palabras que registran este evangelio. Dice, consumado es. Esa es la obra que Jesús vino a hacer. Jesús vino a morir en la cruz. También circula mucha gente que piensa, no, es que Jesús pudo haberse casado, qué de malo había, era un hombre. Pero es que el concepto de Jesús que tienen, no sé de dónde lo sacan, seguramente no leen la Biblia. Pero la Biblia nos ha enseñado desde el principio, toda la Escritura, y particularmente Juan, que Jesús es Dios. Inclusive hay un propósito en este libro que aparece en Juan 20:30. Yo creo que ya lo saben, y si no se lo repito, Juan 20:30 dice que estos milagros o estas señales que Jesús, que están registradas en este libro, en el Evangelio de Juan, se escribieron para que ustedes crean y creyendo en Jesús como el Hijo de Dios tengan vida eterna. Ese es el propósito del libro, y cada aspecto de este libro, yo no sé si se dieron cuenta, pero la mitad del libro habla acerca de esas señales, esas obras que Jesús hizo, pero casi la mitad, desde el 13 hasta el final, ha sido de los últimos momentos de Jesús. Entonces, queremos notar, y eso también vean los otros evangelios, que la muerte, sepultura y resurrección de Cristo es algo bien relevante para los cristianos. Si los evangelios nos lo ponen ahí, como la mayor parte del contenido, es porque es importante. Si se dan cuenta, del capítulo 13 al 16 fueron solamente las horas previas de la resurrección de Jesús, de la crucifixión. Entonces, veamos el texto del capítulo número 17. ¿Están listos? Vean lo que dice, el primer versículo. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre,
la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahora dense cuenta de algo. Jesús dice, la hora ha llegado. Y eso es algo que el Evangelio de Juan registra muchas veces, por lo menos 4 veces con esta. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo en el capítulo 2, él va a una fiesta de unas bodas y su mamá le dice, ¿no tienen vino? Y Jesús le responde, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Eso es Juan capítulo número 2, versículo número 4. Luego en Juan 7:30 al 8:20, al capítulo 8:20, allí Jesús está teniendo una discusión con los religiosos, con los fariseos, y les dice, ustedes son hijos de su padre el diablo. Es decir, les dice la verdad. Evidencia que ellos solamente lo quieren matar porque él ha traído no solamente el mensaje, sino hace las obras del Padre. Y la respuesta de estos es que se enojaron tanto que tomaron piedras que lo iban a apedrear. Pero Jesús, bueno, el texto dice que nadie le pudo prender. ¿Por qué razón? Porque no había llegado su hora, todavía no era la hora. Luego en Juan 12:23, que es un texto que leímos recientemente, allí dice el Hijo de Dios, dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y luego lo repite aquí, en el texto de Juan 17:1 dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Entonces dense cuenta cómo la Biblia y el Evangelio nos dice que esa hora es una hora muy particular, es una hora bien importante y es una hora que era la hora esperada. Es la hora que iba a transformarlo todo. Era el momento en cual Jesús iba a ser muerto por medio de la cruz, iba a ser sepultado e iba a resucitar y posteriormente iba a ser exaltado. A eso se refiere, pero primariamente, evidentemente todo a su tiempo, o todo en su orden, lo más cercano que era la cruz en ese momento. Lo más cercano en ese momento era que Jesús iba a ser crucificado. Y dense cuenta cómo allí esta idea de cómo la cruz produce vergüenza. Cómo la cruz, para la lógica humana, evidentemente, produce vergüenza. Imagínense ustedes que fueran personas, así como JJ Benítez, que van a viajar en el tiempo y se encuentran en Jerusalén, en ese día en particular. Supongamos que son judíos de aquella época. ¿Qué pensarían? ¿Qué pensarían de un hombre que está siendo crucificado? Claro, ustedes no conocen nada del Evangelio. El primer pensamiento es, ¿qué habrá hecho ese bandido? ¿No? ¿No? Cuando van a matar a alguien, digamos, en la cámara de gas, normalmente pensamos eso, ¿qué delito ha cometido ese hombre? ¿Qué vergüenza que va a ser juzgado de esa manera? ¿O no es la forma en la que el hombre piensa? Entonces, dense cuenta cómo el razonamiento humano, el que una persona, como una persona en este caso, hubiera visto esa escena, hubiera pensado, este hombre es un delincuente, es un bandido, seguramente está ahí porque robó o mató a alguien. Entendemos también lo que Pablo decía, que la predicación de la cruz era locura, era una locura para los griegos. Es decir, cómo un hombre crucificado, muerto en aquella región puede ser el Salvador. Es más, ¿cómo puede ser Dios mismo? Era una locura. Y para los judíos, para los que eran de la nación de Israel, era tropezadero, porque ellos, inclusive recuerden que ellos son los que están ahí siendo usados para llevar a Jesús a juicio, para acusarle falsamente y al final de cuentas, sí llevarle a la cruz por medio de entregarlo a los romanos. Recuerden que Jesús fue juzgado en varios juicios y en todos esos juicios fue hallado inocente. No hallaban de qué acusarle. No encontraron nada. No encontraron nada. Pero sí, recuerden esa idea. La cruz para el hombre natural revela vergüenza, derrota y humillación. Pero va a haber varias cosas que van a pasar en la cruz. Va a haber muchas cosas que van a pasar en la cruz. La primera de ellas es, mis hermanos, que en esa cruz el pecado va a ser castigado. Recuerden que Jesús, él mismo se hizo pecado. Él va a entregarse ahí como un sacrificio. Él lo dijo, mi vida doy por mis ovejas y nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí.
Recuerden, Él es Dios, mis hermanos. La gente se burlaba ciertamente, pero lo que está pasando aquí es que estamos viendo a un Dios santo. El viernes se los dije, el Padre no estuvo lejos, el Padre estuvo ahí en la cruz, pero estuvo en la posición de juez. Y ahora mismo están conjugándose en la cruz dos cosas, la santidad y la gloria de Dios y el pecado que está siendo juzgado. Hay otra cosa que se ve en la cruz, la justicia que está siendo satisfecha. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Sí lo han leído? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesucristo fue a esa cruz y recibió el castigo justo que merecían todos los hombres. Que en este caso vamos a ver más adelante, que el Padre escogió para dárselos a su Hijo, porque es lo que Jesús dice, estos que me diste, de ellos ninguno se perdió. Entonces, en la cruz, yo sé que muchos siempre dicen, en la cruz vemos amor, pero se están dando cuenta que no solamente es eso, es mucho más que amor. Sí es el amor del Padre entregando a su Hijo y muriendo en la cruz, pero es también la justicia siendo saciada, es la santidad de Dios siendo manifestada y también es la obediencia del Hijo perfecto yendo a la cruz en obediencia al Padre. ¿Se dan cuenta cómo la cruz en ese sentido, conforme a la Biblia, representa muchas cosas? Y que no es vergüenza, que no es derrota, que no es humillación, más bien es una victoria bastante necesaria y que era imposible de alcanzarla si no era por medio de Jesús. Fíjense lo que Jesús dice, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cómo iba Jesús a glorificar al Padre? Obedeciendo, yendo a la cruz, muriendo en la cruz, satisfaciendo la necesaria justicia de Dios que tenía que ser saciada. Hace unos momentos leímos el Salmo 7, 10 al 11. Dios es un juez justo y Dios está airado contra el impío o el pecador todo el tiempo. Si no se arrepiente, Dios ha preparado saetas, Dios ha preparado su arco, es decir, está el Señor siempre con esa santidad y justicia que le caracteriza y con nosotros como hombres imposibilitados para acercarnos a Dios porque hemos pecado. ¿Sí lo saben eso? Todos los hombres nacemos con esa condición de pecado. Necesitamos venir a Cristo para poder ser cercanos a Dios. Entonces, aquí hay una gloria mutua. El Padre va a exaltar a su Hijo, llevándolo a la cruz, padeciendo Él, resucitándole y dándole el nombre que es sobre todo nombre. Y a la vez que Jesús va a exaltar a su Padre, siendo obediente y entregándose como un sacrificio. ¿Sí se dan cuenta de esa doble glorificación? Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Si ustedes van a Juan, un poquito más atrás, Juan 12, 32 al 33. Juan 12, 32 al 33, dice así. Y decían esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿Se dan cuenta cómo los judíos ni entendían algo que ya el Antiguo Testamento ya había anunciado, Salmo 110 o Isaías 9:7, que el Cristo era necesario que padeciese, que el Hijo del Hombre sea levantado? Lo dice Juan también, capítulo número 3:15, donde dice que así como la serpiente en el desierto, ¿se acuerdan de la serpiente de bronce? De repente es una pregunta que me hicieron la otra vez, pero no entiendo. ¿Se acuerdan, hermana? Sobre la serpiente de bronce. Y Jesús, eso fue en el libro de Números. En el libro de Números, el pueblo pecó contra el Señor, murmuró, y el Señor mandó
serpientes ardientes que mordieran a los israelitas y que estos se morían. Y entonces Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce y la pones sobre un asta, y aquellos que miraran, pues entonces podrían librarse de la mordedura de la serpiente y ser salvados. Jesús dice en Juan 13:15, así como la serpiente de bronce fue levantada o alzada en el desierto, así tendrá que ser alzado el Hijo del Hombre. Hijo de Hombre es un título divino, es el título mesiánico, es Jesús mismo refiriéndose a sí mismo. ¿Se dan cuenta por qué está en mayúsculas siempre? Hijo de Hombre. Es porque se refiere a Jesús. Cada vez que ven ese título es el Hijo del Hombre. Es Jesús mismo que tiene que ser levantado. Entonces se dan cuenta cómo la cruz no es algo como que Dios dice: ay, los hombres ya pecaron, pues ya cómo le hacemos. No, es algo que ya estaba planificado desde la eternidad. Recuerden que Dios ha decretado todo lo que va a ocurrir. Y el Señor nos dio un Salvador, un Redentor, alguien que pudiese salvarnos de nuestros pecados. Filipenses 2, la carta a los Filipenses. Inclusive en la carta a los Filipenses, esa sección del capítulo 2, 5 al 11, prácticamente es una expresión poética. Es un cántico. Es un cántico en el cual Pablo va a mostrarnos que aquel que era en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en esa condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces se dan cuenta cómo la cruz sí era muy necesaria. La cruz, más bien dicho, era ese lugar cúspide que el Antiguo Testamento y que el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento interpreta del Antiguo Testamento. La serpiente que iba a ser aplastada en la cabeza y que a la vez iba a ser inyectando su veneno para que muriera ese hijo de la mujer. Ese Mesías que habría de venir. Ese es el momento cúspide. Este es el momento de la hora. Por eso Jesús dice: la hora ha llegado. Ahora busquemos Hebreos 12, perdón. Si ustedes buscan Hebreos 12 y vean la actitud de Jesús. Hebreos 12, versículo número 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y vean esa expresión: el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No sé si lo comprendieron. Está diciendo que Jesús es el autor y consumador de la fe, y que él, aún sabiendo lo que le iba a ocurrir, él tenía un gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, lo que hace Jesús ahí no es algo que a veces la gente piensa: ¿por qué lo mataron? Fueron muy malos, se ensañaron. ¿Se acuerdan que les comentaba el viernes cómo en la película de la Pasión de Cristo como que dramatiza toda esa parte, y la misma temática de la película te lleva a decir: ¡ay, pobre Jesús! Pero mis hermanos, es a lo que Jesús vino. Más bien dicho, eso manifiesta la incapacidad que los hombres tenemos para salvarnos, porque si nosotros hubiéramos muerto en ese lugar, pues era lo justo. Pero él, que era el único justo y santo, él tenía la capacidad de expiar con su sangre los pecados de los hombres. Y piensen en esto, piensen en Isaías 53. ¿Alguien conoce ese pasaje de Isaías 53? Ese texto, escrito varios siglos antes, estaba anticipando la necesaria muerte y postrera exaltación de aquel que era el Mesías. Isaías 53, a partir del versículo número 10, dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto
su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperado. Y vean lo que dice el siguiente versículo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esto es lo que hace Jesús muriendo en la cruz, llevar sus iniquidades, expiar el pecado. Y él, más allá del sufrimiento, veía la gloria que vendría con ello. ¿Se acuerdan que la semana pasada Jesús nos puso una metáfora? Jesús dijo que la mujer que está de parto tiene unos dolores terribles, pero que al final eso se convierte en un gozo, porque tiene el fruto ¿de qué? De su dolor, de su aflicción. Y en cierta manera, o más bien dicho, en esta oración Jesús va a dar gracias, se lo repito, por ustedes, por los que han creído en su nombre, por los que creerán en su nombre, por los que son llamados a creer en su nombre, porque ese es el fruto de su aflicción, el dolor por el cual él atravesó. Y acuérdense que no solamente son los golpes, los puñetazos, las burlas, es el hecho que Jesús en ese momento está recibiendo la ira del Padre, está tomando la copa del cáliz de la ira de Dios. Es Dios Padre como juez juzgando a su Hijo, siendo Jesús el sustituto, quien está recibiendo todo el castigo y todo lo que mereceríamos nosotros. Y solamente Él pudo salvarnos. De tal manera que la cruz, repetimos esta idea, no es un fracaso. ¿Piensan eso ustedes? La cruz es más bien el cumplimiento del propósito eterno de Dios. En la cruz se culmina ese plan que no fue como que un plan B, sino más bien fue el plan siempre original, el único plan de Dios para salvar a la humanidad. Ahora, esto dice nuestro hermano Agustín de Hipona. Él dijo esto: el púlpito desde el cual Cristo enseñó al mundo quién es Dios es la cruz. ¿Sí? Lo repito. Agustín afirmó que la cruz fue el púlpito desde el cual Cristo enseñó al mundo quién es Dios. Porque, otra vez esa idea, nosotros nada más a veces nos quedamos con la idea que Dios es amor. ¿Sí han escuchado eso, no? Pero no olviden que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios es omnipresente, omnisciente, pero particularmente esos tres atributos que tenemos aquí: santidad, justicia y amor. Para poder salvar a los hombres, que los ama el Padre, no por lo que son, sino a pesar de lo que son, Él mandó a su Hijo, y en su Hijo ejecutó su justicia. ¿Se dan cuenta cómo en un mismo momento están la justicia y el amor allí? El Padre justo ejecutando su justicia sobre su Hijo inocente, pero quien lleva en sí los pecados del mundo para proveer eterna salvación por amor a ustedes. Que primariamente Dios se ama a sí mismo, evidentemente. Ahora, Juan Calvino comentó esto respecto a este pasaje. Cristo no pide ser glorificado aparte de la cruz, sino precisamente por medio de ella, porque en su obediencia perfecta el carácter de Dios es plenamente manifestado. Entonces la cruz, esa cruz que fue el lugar de muerte del Salvador, es el espejo del corazón de Dios. Está mostrando su misericordia, porque sin la cruz ustedes no serían salvos, sin la cruz no tendrían perdón de sus pecados, sin la cruz no tendríamos acceso al cielo, sin la cruz no tendríamos acceso a ninguna bendición que tenemos ahora. ¿Sí entendemos por qué la cruz era muy necesaria? Y por qué la cruz se constituye como ese lugar en el cual Dios está glorificándose. Martín Lutero, y es algo que hemos estado trabajando mucho estos días de domingo, él propuso un paradigma en cierta manera, pero lo hizo a través de algunas tesis, que no fueron las 95 tesis, que fueron la teología de la cruz. Ustedes saben que el hombre o la sociedad basa el éxito en base a méritos, resultados, logros alcanzados. Sí es cierto, ¿no? Y que la gente no quiere sufrir. La teología de la gloria, por ejemplo,
todos los viacrucis que hacen los católicos en estas fechas, que andan golpeándose, que se están lacerando, ellos piensan que esos son méritos, son penitencias que tienen que hacer para alcanzar algún favor de Dios. ¿Sí o no? En la teología católica, el católico tiene que hacer algo para poder tener el favor de Dios. Lo que le dice la Biblia es que Jesús ya hizo lo necesario para darnos a nosotros la salvación. Y que nosotros somos llamados a venir a creer y confiar en su nombre. La teología de la cruz nos llama a morir a nosotros mismos, a reconocer que no son nuestros méritos ni nuestras glorias los que nos dan oportunidad de la vida, sino es el renunciar prácticamente a nosotros mismos, el poder dirigirnos a Cristo como nuestro suficiente Salvador. Lo que decía Lutero es esto: el verdadero conocimiento de Dios no se obtiene en la gloria visible, sino en el Dios que se revela en la cruz. Lo que aparentemente era un fracaso, era, más bien dicho, la gran victoria que tenían a nosotros como aquellos benefactores. Ahora, hay algunas implicaciones que quiero que ustedes tomen, porque hay otros lugares donde les enseñan que todo es perfecto, todo es bendición, y les enseñan que el sufrimiento no tiene que ser parte de sus vidas. Espero que y precisamente por eso es la idea de proveerles a ustedes instrucción, enseñanza y predicar de la forma en que lo hacemos, para que ustedes estén entendidos y capacitados para discernir. ¿Sí saben que su lengua tiene la capacidad de saber si lo que están consumiendo es salado, amargo, dulce? Por las pupilas gustativas. El discernimiento es eso. Cuando ustedes están frente a alguien o frente a algunas personas y les están, no sé, compartiendo algo, puede que parezcan cristianos o hablen como cristianos, pero el discernimiento nos da la capacidad de poder entender qué es lo que me está diciendo, qué es lo que me está comunicando. Porque recuerden que un falso maestro nunca llega con un letrero: soy un falso maestro, cuidado. Sino llega como alguien muy atractivo, como un ángel de luz, dice la palabra, como alguien muy agradable y elocuente. Pero el Cristo que estamos viendo aquí en la Biblia no es un Cristo triunfalista, donde todo es perfecto y todo es bendición, sino más bien ese tipo de mentalidad busca una exaltación, pero sin sufrimiento. La semana pasada hablamos de eso, cómo el sufrimiento para nosotros es algo que es instructivo. No les digo que todo el tiempo queramos sufrir, no somos masoquistas, pero entender que las pruebas, adversidades y circunstancias de nuestra vida nos van forjando y nos van haciendo lo que somos ahora, y particularmente aquellos momentos en los cuales nos enfrentamos. Por eso yo me doy cuenta, mis hermanos, que muchos de ustedes, no sé si todos, pero ustedes lo sabrán, a veces tienen luchas para venir. ¿Sí o no? Se atraviesa una cosa, se atraviesa otra persona, y de repente hay circunstancias que nos impiden estar aquí, que nos impiden tener comunión con otros hermanos. Y son un montón de cosas. Otra cosa que nos enseñó Jesús del capítulo 13 al 16, recuerden que el mundo nos odia. ¿Sí se acuerdan? Y que el mundo nos aborrece. Y que el mundo ama lo suyo. Y que busca destruirnos. Que nosotros somos de Cristo. Jesús dice: el mundo los va a aborrecer, porque si a mí me ha aborrecido, ¿qué va a pasar también con ustedes? Evidentemente les van a aborrecer. Y Jesús termina diciendo: no temas, yo he vencido el mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Entonces, mis hermanos, ustedes batallan mucho. Hay circunstancias que no les permiten estar cada domingo quizá, o que se enfrentan situaciones quizá en la familia, quizá externas, que les impiden. Pero por eso es que primariamente Dios nos da la convicción de quién es Él. Y entonces podamos enfrentar todas esas circunstancias. El afán, las circunstancias que se presentan en actividades, trabajos, no sé cuántas cosas que pueda haber. Cada uno de ustedes sabe todos los aspectos que impiden que puedan ustedes estar, no solamente en la iglesia, sino quizá tal vez obedecer o seguir a Dios conforme Él manda, ¿sí? Ahora, una cosa que tenemos que aclarar es que lo que pasa en la cruz no es solamente un ejemplo moralista. Y esto es bien importante.
Porque algunas personas piensan que Jesús fue una buena persona, fue un hombre sabio, fue un hombre que hay que seguir su ejemplo, que hay que poner atención a sus enseñanzas, pero que de ninguna manera tenemos que seguir su ejemplo hacia la cruz. No sé si ustedes han escuchado eso. Jesús es un buen ejemplo. Jesús, y es a lo que me refiero cuando no tomemos esto de la cruz como algo moralista, solamente como algo que nos ayuda, como una buena enseñanza, sino que la cruz es un ejemplo de redención. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, y esto no es literal, el que quiera seguir, que tome su cruz y que me siga? ¿Se acuerdan que Pablo escribe a los Gálatas diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo? Y la vida que vivo ahora, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, Dios nos llama a crucificarnos juntamente con Él. Es decir, renunciando a todo lo que queda atrás y proseguir a lo que está adelante. Es decir, sí, Cristo demanda de nosotros todo. Nos llama a ser, como habla el Apocalipsis, no solamente tibios, sino fríos o calientes. Si somos fríos, evidentemente no somos, tenemos una definición, pero evidentemente si estamos aquí nos llama a ser parte de Él. Ahora, como les decía, la cruz, y eso es importante, no es solo una manifestación de amor, eso nunca lo olviden. No es solamente Dios te ama y tiene un hermoso plan para tu vida, no es solamente eso, es más que eso, es la justicia de Dios satisfecha en su Hijo, la obediencia del Hijo hacia el Padre y la forma en la que el Hijo está dando gloria al Padre y el camino que está llevando al Hijo también a ser glorificado. Entonces, quizá como aplicaciones, más bien dicho, una primera aplicación es que nuestra idea de gloria tiene que ser corregida. Para que me entiendan. Nosotros tenemos aquí, desde el día 22 de octubre, me parece que es la fecha que está registrada en nuestra libretita, que nos empezamos a reunir. Y hay otras iglesias que a veces yo me acerco con ellos, hermanos de aquí, a veces yo los voy a buscar, no sé, me da por andar buscando, ofrecerme para servir a alguien más. Luego no me hacen caso, pero bueno, yo me ofrezco. Pero a veces veo que no han logrado, digamos, establecer una congregación firme, ¿no? Quizá como lo que ahora vemos nosotros. Es un buen paso, son buenos indicios, pero lo que voy es esto, que el éxito aparente puede ser también un peligro. El pensar que esto es el éxito, que tenemos una iglesia grande, que somos muchos, que vamos a construir, que tenemos relaciones con otras iglesias, con otros ministerios, eso es bueno. Pero pensar que eso es el éxito, eso es peligroso. Eso es un ejemplo para que ustedes vean que eso no es propiamente el éxito. El éxito tiene que ver más que nada con la fidelidad de mantenernos fieles. Puede que Dios quizá a algunos hermanos, en el caso de algunos pastores, los tenga con una iglesia más pequeña, quizá no creciendo, quizá siendo formados, y quizá a nosotros nos concedió esta gracia o esta gloria. Pero, sin embargo, eso todo es del Señor, o está siendo de Dios. Entonces, sin embargo, no tenemos que medir el éxito en base a los resultados, sino en base a la fidelidad. Hay muchas iglesias que se basan solamente en el crecimiento numérico, en tener muchos miembros, en que inclusive los métodos son de crecimiento. No sé si ustedes han escuchado ese término. Son métodos casi como Herbalife para hacer crecer a la iglesia. Son métodos empresariales para que entonces por medio de células empecemos a captar más personas. Algunos de plano se ponen a acarrear gente. Que no del todo es malo, pero al final de cuentas, pues nunca hay un discipulado sólido para las personas. Sí, mis hermanos, por eso yo les llamo a que ustedes puedan tener una identidad de quiénes somos como iglesia. Les repito, no somos ni la mejor ni la única. Primeramente Dios levante más ministros y más iglesias. Pero en lo que respecta a nosotros, busquemos mantenernos en santidad, en pureza y en fidelidad al Señor.
Y cada vez Dios permita que haya más pastores, más, y seguramente las hay. Así que la gloria, mis hermanos, no es el éxito, no es el poder, no es tener comodidad, sino según lo que Jesús enseña aquí, el éxito es en base a la obediencia, al sacrificio y a la fidelidad que Dios, o que en este caso Jesús mostró al Padre. Ahora, una pregunta. ¿Buscamos glorificar a Dios solo cuando el camino es cómodo? ¿Solo cuando tenemos un aire acondicionado? ¿No? ¿Solo cuando la dirección está ahí en el centro? ¿Solamente así buscamos glorificar a Dios? No, mis hermanos, tenemos que glorificar a Dios en todo momento. Hay hermanos o hay iglesias en las cuales los hermanos tienen que viajar hasta 2 horas, 1 hora para poder trasladarse al lugar donde se congregan. Quizá tengan que llegar no sé, imagínense 2 horas de ida, 2 de regreso, ahí se les va todo el día. A lo mejor no llegan a un lugar tan céntrico, pero van a un lugar más lejano porque creen en Dios y ahí es el lugar o la comunidad donde Dios los ha puesto. ¿Sí? Entonces la comodidad no debe ser indicio, o más bien dicho, no debe ser lo que busquemos. Si Dios no los concede, es su gracia, mis hermanos. ¿Sí? Ahora, a veces nosotros no vamos a entender por qué a veces pasamos por circunstancias por las que pasamos, ¿no? Y nos preguntamos por qué Dios me metió en esto. Y hemos hablado, lo comentamos la semana pasada, que era un poco más afín, pero todavía es afín porque estamos hablando de un hombre muriendo en la cruz, sufriendo. Y quizá nosotros atravesemos circunstancias semejantes de sufrimiento. Quizá nos preguntemos, pero tenemos que saber que muchas veces, o más bien dicho, Dios usa el sufrimiento, ¿sí? Que Dios también permite el quebranto. Y que Dios también permite, o más bien Dios disciplina a su pueblo. Miren, a veces, quizá la experiencia, pero también creo que ustedes lo han visto. Como cuando experimenta un crecimiento sus hijos. ¿Cuándo? ¿No es cuando sufren? ¿No es cuando atraviesan dificultades? ¿Cuando ellos aprenden? Y a veces como padres no vamos o no debiéramos tratar de evitar todo el sufrimiento de los hijos. Debemos permitir que ellos crezcan y maduren. De la misma manera, también Dios es misericordioso y bueno en ese sentido. En todo esto, mis hermanos, dense cuenta cómo Dios, cómo el Señor está permitiendo todo esto y la cruz solamente está evidenciando esto. Hermanos, ¿se han dado cuenta cómo un solo versículo nos ha tenido hasta este momento? ¿Que no hemos avanzado? ¿Sí se dieron cuenta? Y yo me quería aventar los 26 versículos de Juan, del capítulo 17. Solamente este versículo nos ha centrado en lo que está pasando en la cruz. Solamente. El versículo número 2 de Juan dice, como les he dado toda potestad, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Muy bien. Entonces, hay 2 aspectos aquí, pero el que quiero tomar ahorita es el aspecto, es de la parte final. Todos los que le diste, todos los que Dios le dio al Hijo. Jesús manifestó esa idea, que Jesús a los suyos los cuidó, a los suyos los nutrió, y luego al final Él ora por aquellos que le dio. ¿Quiénes son? Los apóstoles, ¿no? Y luego Él ora por todos aquellos que creerán en Él. ¿Se acuerdan lo que dice Efesios capítulo número 1? Bendito sea el Padre, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. De los que tú me diste, ninguno se perdió, sino solamente el hijo de perdición. Algo que tenemos que comprender es que Jesús murió por aquellos que Él escogió, aquellos que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Como yo no sé quiénes son, solamente Dios lo sabe, Dios nos ha llamado a predicarle a toda carne. Jesús dice en este versículo, le ha dado potestad sobre toda carne. Al Hijo le es otorgada por el Padre
ese poder o ese alcance de tener potestad sobre toda carne. Mis hermanos, lo que yo quiero que ustedes hoy aprendan y crean mucho es esta parte que solamente enfaticé en el versículo 1. Por el tiempo, porque vamos a tomar la cena del Señor, y creo que es oportuno, vamos a quedarnos con este versículo número 1, ¿sí? Porque creo que es el suficiente para hoy irnos a casa y pensar en esto, en que la cruz de Cristo es la que nos concede a nosotros la victoria y la exaltación de Cristo que hizo el Padre y que a la vez dio gloria al Hijo, al Padre y al Hijo, ¿sí? Entonces, mis hermanos, la cruz, otra vez le repito, es ese lugar muy necesario que el Señor, en el cual el Señor ejecutó su justicia. Vamos a conmemorar la cena del Señor. Quiero que vayan, por favor, a Lucas. Pero antes de eso, vamos a orar para terminar este texto de Juan, ¿sí? Y pasan los hermanos porque hay ¿cuál vamos a cantar? ¿Sí? Bien, vamos a orar, sí, para terminar. Padre, te ruego que esta mañana o ya esta tarde nos concedas la oportunidad, mi Señor, a todos los que estamos aquí, de poder, Señor, admirar tu gloria y admirar tu grandeza. Señor, que en sus mentes lleven, Señor, impregnada la idea de que la cruz es ese lugar de exaltación, tanto del Padre como del Hijo. Pero también es un lugar, Señor, donde se proveyó la salvación y la vida a los hombres que hemos creído en ti, Señor. Hoy te ruego, Señor, que todos nosotros podamos estar en esta misma convicción, esa misma esperanza, ese mismo descanso, Señor.